tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco vendrá en septiembre. Esta sería la tercera vez que un papa visita el país. La primera vez fue en el 68, lo hizo Pablo VI. Esta visita fue la primera vez que un pontífice lo hacía en un país latinoamericano, un sumo pontífice, y es recordada por hechos como que al bajar del avión el papa besó el suelo antes de inclusive saludar al presidente de la época. Luego en el 86 también nos visitó Juan Pablo II. Tal vez la imagen más impactante que quedó de ese entonces fue cuando el papa se arrodilló durante varios minutos a rezar en el desaparecido Armero y luego lo declaró como Tierra Santa, una imagen sin duda muy conmovedora. Esta noticia se conoció, la de que el Papa Francisco vendría, después de muchas especulaciones respecto a su visita. Hubo muchas dudas, pero finalmente se comprobó que es un hecho. El Papa Francisco ha sido un papa mediático, sin duda alguna, carismático, también sin duda alguna, pero al mismo tiempo políticamente muy activo, como se vio en su invitación, por ejemplo, para el caso de los colombianos, al presidente Santos y al expresidente Uribe, al Vaticano, a quienes sentó en su despacho en un momento de muchísima polarización entre ellos dos y en el país. Que venga el Papa al país es todo un acontecimiento que tiene muchas aristas y más en un país tan católico como el nuestro. Y por eso invitamos a La Pepa a dos expertos en el tema. Ellos son Blanca Cecilia Celi, ella es docente del Centro de Formación de Teología de la Universidad Javeriana, es teóloga y bioeticista, y es candidata a doctora en teología. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos invitado al padre Carlos Novoa. Él es sacerdote jesuita, es teólogo y tiene un doctorado en teología. Bienvenido, padre. Eduardo, un placer, un honor, muchas gracias. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Padre, ¿cómo recibió esta noticia? No, con mucha alegría, con mucho gozo. Tantas maneras como uno puede definir la visita del Papa Francisco. Yo diría que es una visita absolutamente religiosa y por eso absolutamente política, o al revés, absolutamente política y por eso absolutamente religiosa. ¿Por qué? Yo creo que el tema paradójicamente nos lo aclara el maestro Aristóteles hace 2300 años en su libro La Política, política en griego clásico, política en castellano, donde él define lo que es la política, una definición que hoy en día rige y está totalmente vigente. La política es el arte de la construcción de la polis en griego clásico, que significa la convivencia. Las personas absolutamente solas morimos. Necesitamos convivir y organizar nuestra convivencia. Eso es lo que se llama la polis. La política es el arte, dice Aristóteles, el arte de organizar la polis, la convivencia, según el bien común. Entonces, todo auténtico cristiano es profundamente político, porque ¿qué más puede ser el cristianismo sino organizar una convivencia según el bien común? O sea, una convivencia en solidaridad, en fraternidad, en perdón, en reconciliación, que es lo que viene propiciando con mucho ardor el Papa Francisco, y por eso tantos hechos que pudiéramos traer aquí para argumentar esta afirmación. Por lo pronto, su apoyo irrestricto al proceso de paz en este país. Blanca, ¿está de acuerdo con esa definición del padre? Totalmente. Que toda política, todo acto político es religioso y todo acto religioso es político. Totalmente. ¿Cómo vio esta noticia? Para mí, en un ambiente, y concretamente que estamos viviendo como país, donde la mayoría de las noticias son desconcertantes, violentas, agresivas, siento que la visita del Papa Francisco es buena noticia, dado de que estamos insertos en un ambiente agresivo, hostil. Es como un bálsamo la presencia del Papa en nuestro país, en todo el sentido de la palabra, como signo de ternura, como signo de reconciliación,
como signo de acercarse a aquellas realidades de pobreza, de exclusión, es vital, anima, genera esperanza. Este es un país supremamente católico y hay mucha gente en la calle que tiene muchas preguntas y por eso nosotros siempre decidimos ir a la calle y preguntar cuáles son esas dudas. Vamos, los invito a los dos a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta. ¿La visita del Papa puede ser un apoyo para los diálogos de paz? Padre, usted ya lo insinuaba lo dijo en su presentación. ¿Esto es un respaldo al proceso de paz? Sí, sin lugar a dudas. Precisemos. El Papa Francisco no viene a apoyar ningún partido político. No es su tarea, no es su misión. No viene a apoyar ninguna ideología X, Y o Z. El Papa Francisco viene a cultivar plenitud de humanidad, porque es que eso es el cristianismo, plenitud de humanidad. Y esa plenitud de humanidad es política, no es politiquera, ojo, hagamos la diferencia, la politiquería, no toda esa zambra de la clase política nacional, con pocas excepciones, corrupta hasta decir no más, como dice el Papa Francisco, estos políticos que tenemos corruptos, saqueadores, así los llama él, no se trata de eso. Él viene a apoyar el proceso de paz, diría yo que en este caso tiene dos dimensiones. Uno, la dimensión totalizante de esa dinámica, la construcción de un país sin exclusiones, sin corrupción política, sin violencia, con perdón. Y dentro de ese gran proceso, los acuerdos con las FARC, que él claramente ha apoyado, y la comunidad católica colombiana lo ha apoyado, porque evidentemente en el corazón de la iglesia se ubica la lucha por la construcción de una convivencia fraterna, sin violencia, sin armas, sin asesinatos. ¿Usted cómo ve este punto, Blanca? ¿Esto es un apoyo al proceso de paz como idea que puede ser tomado por los que han hecho el proceso de paz como una victoria política? ¿Usted cree que es eso? Yo siento que obviamente el Papa es signo en este momento de nuestra realidad, vuelvo a insistir, del proceso de paz. El Papa es signo ¿de qué? De reconciliación, es signo de diálogo, es signo de acercamiento, y creo que eso es hacer política. Como muy bien lo dice el padre Novoa, es todo aquello o todo gesto que contribuya a crear comunidad, a crear comunión, pues obviamente el Papa viene con ese objetivo. Uno es acercarse, dialogar, reconciliar. Claro, pero digamos, hemos visto, digamos, en los distintos periódicos del mundo, en documentales ya en muchas plataformas, que el Papa Francisco en su época de cardenal y mucho antes tenía una posición política clara, fuerte, y fue un Papa controversial, por decirlo menos. ¿Es normal y ha sido así con otros papas del mundo o esto es una rara excepción? No. Pablo VI tuvo posiciones muy radicales frente a situaciones muy dolorosas. Juan Pablo II lo mismo. Recordemos, por ejemplo, en la visita de Juan Pablo II en Popayán, nunca se me olvidará porque yo le estaba viendo, está hablando un indígena del drama que viven sus hermanos de raza, de cultura, el asesinato del padre Ulcuechocue, y un clérigo revestido entra y lo saca a empellones del sitio donde él estaba hablando. Inmediatamente la cámara enfoca el rostro del Papa Juan Pablo, absolutamente molesto, yo diría energúmeno, manoteando, llamando a su secretario. Pasó un personaje bastante irrelevante, dejémoslo así, que no dijo nada.
Y después el presentador del evento dice, por petición expresa del Papa Juan Pablo II, el indígena continúa su discurso. Juan Pablo II, el único líder mundial que se le enfrentó a la persona más poderosa del mundo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de turno George Walker Bush, persona bastante polémica por decirlo menos, y no tuvo ningún empacho en decir públicamente digamos la gesta militar del señor Bush contra Irak. Y dice entonces, declara públicamente Juan Pablo II, la guerra contra Irak es injusta, ilegal e inmoral. Y la administración Bush es una democracia imperial. Claro. Y eso me hace pensar, bueno, no es la primera vez que va a venir un papa a Colombia y usted ya ha contado una anécdota muy interesante. ¿Qué hechos de ese estilo que marcan, por supuesto, tendencias, ya lo decíamos, la gente no le cree a los políticos, pero sí a los sacerdotes, qué hechos políticos puede llegar a marcar y han marcado esas otras dos visitas? Bueno, con el Papa VI todavía no había nacido yo, entonces no puedo decir nada, ignoro. Pero con la visita del Papa Juan Pablo II, creo que a mí me marcó mucho el encuentro que tuvo en el Coliseo Campín con los jóvenes, donde los invitaba a ser hombres y mujeres de esperanza. Y creo que eso en el momento, bueno, fue como un salir de sí, colocando como toda la esperanza también en ese gran masa de jóvenes que había, que lo animaban, que cantaba, la cercanía que tuvo, el mismo hecho de acercarse a realidades de jóvenes víctimas de violencia en ese momento. Creo que hubo dos testimonios de jóvenes desplazados por la violencia. Empezaba todo este ambiente del narcotráfico con el señor Pablo Escobar, con los carteles de la droga. Animaba a los jóvenes a no caer en esas, él hablaba de tentaciones, porque obviamente era un ambiente bastante pesado que vivíamos a nivel de todo esto del narcotráfico, y unido a esto la violencia que esto generaba. Entonces siento que la visita del Papa Juan Pablo II fue el animar, el generar esperanza, el tener una capacidad de hacer parte del problema en el sentido de solución y no del problema. Claro, que eso me hace pensar que cualquiera quisiera que un papa fuera a su país, ¿no? ¿Cómo se decide, padre, a dónde va, en qué momento del año va? Bueno, y sobre mira, todo una pregunta que mucha gente se ha hecho, y es si detrás de esto puede haber lobby o no. Sí, la palabra lobby es una palabra tan peligrosa, pues, porque Odebrecht es lobby, ¿no? Entonces es una palabra muy ambigua, hay que precisarla. Yo no hablaría de lobby para evitar, digamos, malentendidos muy complicados. Yo diría que evidentemente hay personas y grupos que pueden propiciar la visita de un papa. ¿Cómo se organiza la visita de un papa? Pues la visita de un papa se organiza, digamos, de lado y lado. Recordemos que el Papa Francisco dijo varias veces, desde hace ya por lo menos 2 años, que él quería venir a Colombia y que venía a Colombia cuando la paz estuviera garantizada, entendiendo por paz fundamentalmente los acuerdos con las FARC y el desarme de las FARC. A eso se refería el Papa y lo dijo varias veces. Entonces, para ser muy precisos, en este caso, el Papa tiene un particular interés en Colombia porque aquí se está viviendo un proceso que está siendo un faro para el mundo. El desarme de un grupo armado al margen de la ley, la construcción de una reconciliación, la lucha por la construcción de la justicia y la superación de inequidades, pobrezas, miserias, violencias, corrupciones políticas. Entonces, en este caso concreto, el Papa está particularmente interesado,
por supuesto todos los colombianos también, por supuesto nuestros obispos también, y el presidente de la República de turno, él también lo ha invitado personalmente. Entonces, en este caso, digamos, es una confluencia de varios grupos, y es lo que por lo general sucede, ¿no? En el caso de la visita de Juan Pablo II a Colombia fue algo muy similar, en el sentido en que fueron varios grupos quienes lo convocaron, lo invitaron, le propusieron, y lo mismo en el caso de Pablo VI. Yo diría que no se puede generalizar. Por ejemplo, en el terrible conflicto internacional casi militar que hubo entre Argentina y Chile, por allá por los años 80, ¿por qué va Juan Pablo II a Buenos Aires? Por una razón muy concreta, y es que él estaba haciendo de mediador en una situación muy delicada. Entonces también no solamente es que una serie de grupos lo inviten, pueden existir coyunturas, ya han existido muy precisas, que provocan también el viaje de un papa. Padre, lo que usted enumera hace honor a esa frase que usted decía al principio de que todo acto de religión tiene que ver con política y viceversa. En estos días, el Centro Democrático decidió anunciar que lanzará un proyecto de ley de nombre de la Ley del Jubileo Penal. Ellos, cito al expresidente Uribe, que dice que con motivo de la visita de su santidad, el Papa Francisco a Colombia, y ante el abuso del gobierno Santos y las FARC al otorgar impunidad a los responsables de delitos, él quiere otorgar una rebaja de penas y beneficios a miles de colombianos que están hoy en las cárceles. Blanca, ¿usted cómo ve esto? Todo el mundo quiere como tener su protagonismo frente a la visita. Obviamente, cuando no hay claridad respecto a lo que significa, en este caso, el jubileo, bueno, si hacemos un recorrido exegético, una interpretación desde la Biblia, el Antiguo Testamento, qué significaba realmente el jubileo. Y ahora, pues, otro término nuevo, porque a veces nos da por inventar terminología para nuestro acomodo, jubileo penal. Pues obviamente entramos en mucha incoherencia, porque le hacemos decir a los términos cosas que realmente no tienen el significado real. El jubileo en el Antiguo Testamento era descanso, o sea, cada 50 años... bueno, el Papa Francisco lo hizo antes, ¿no? Bueno, es haciendo como un recorrido histórico de dónde surge el jubileo. Vuelvo a insistir que jubileo penal, que yo tenga claro, no aparece. ¿Eso ha aparecido en otras partes del mundo, una cosa tal? Sí ha sucedido. Yo me acuerdo cuando vino Pablo VI, se dio un jubileo. Exactamente no utilizó la palabra jubileo. Se dio una excarcelación para personas que no tuvieran delitos de altísima gravedad. Eso me acuerdo permanentemente, eso me acuerdo mucho. Es normal que esto pase. No diría sé si que normal, pero digamos, ha pasado. ha sucedido, sí, ha sucedido. Ahora muy bien, como muy bien decía Blanca, evidentemente llega el Papa y los diversos sectores politiqueros, ¿no? Diversos, insisto, se ponen a tono con lo que el Papa Francisco dice de los políticos. Estos políticos que tenemos, corruptos, estafadores. Esas son las dos palabras que él utiliza. Corruptos, estafadores. Entonces, obviamente que el avispero politiquero se levanta, ¿no?, desde todos sus sectores a ver cómo es que va a coger la presa y cómo es que va a sacar partido. Afortunadamente el Papa Francisco no se deja manosear de nadie. No se deja manosear de nadie. Él es una persona autónoma. Él viene a nombre de Jesús y de su iglesia. Y los politiqueros ciertamente no la han tenido con él. Cuando fue obispo de Buenos Aires, él se enfrentó clarísimamente a la clase política, a los presidentes. E insisto, su frase que viene a todos estos propósitos. Estos políticos que tenemos, corruptos, estafadores. Dos palabras textuales de su boca. Claro, quiero pasar a otro tema, y es
el renacimiento, si se quiere, o la vuelta a tomar fuerza del catolicismo, especialmente en América Latina. Recordemos que el Papa Francisco es el primer Papa latinoamericano, protagonista desde los inicios de su carrera, no, de su vida sacerdotal, si se quiere. Esta venida, ¿qué implica en términos de una toma de fuerza, de una fuerza que estaba un poco en duda en América Latina? Su testimonio anima, genera sentimientos de esperanza, de volver a las fuentes. Es buena noticia en el sentido de que da testimonio de lo que vive. Es decir, es un hombre coherente que con su vida es como decir, vea, se puede ser buena noticia, se puede manifestar que se sigue a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret con unas condiciones especiales, la misericordia, la aceptación, la reconciliación, el perdón. Y creo que son las bases fundamentales del cristianismo, ¿no? Cómo se humanizan espacios, cómo se llega a una reconciliación por vías del diálogo. Creo que esas son las fuentes reales del cristianismo y que a través del testimonio del Papa pues se puede lograr como ejemplo, ¿no? Blanca y Padre, los invito entonces a que vayamos a las conclusiones, a ver cuáles son la pepa de este asunto. Padre Novoa, ¿cuál es la pepa de la venida del Papa? Justicia, lucha contra la pobreza, reconciliación, perdón porque todos hemos faltado, perdón a los guerrilleros de las FARC que merecen otra oportunidad. Blanca, ¿cuál es la pepa? La pepa, gestos de cercanía, de ternura y de acogida al ser humano, especialmente al más pobre. Padre, más allá de lo que decimos que viene a ser el Papa, ¿cuál puede ser esa pepa que se pueden aprovechar, lo que ya decíamos, como un acto politiquero, no político, politiquero, que usted ya describía? No, es decir, la politiquería es muy astuta y muy sagaz y muy versátil y puede echar mano de tantas cosas. Lo único que sí te garantizo es que el Papa Francisco no se deja manosear y que conoce muy bien, digamos, esa doble moral y ese talante no torcido de la politiquería. ¿Puede desviarse, Blanca, la visita del Papa por eso que dice el Padre Novoa? Como bien lo dice el Padre Novoa, creo que no. El Papa es muy ecuánime. El Papa sabe a lo que viene. Y cuando uno tiene claro el objetivo, pues también tiene claro los medios o los caminos. Y de pronto puede que se presente, pero es un hombre de oración y de discernimiento, de saber por dónde van las motivaciones de las personas que de pronto se acercan con otras intenciones, como de desviar el objetivo de su visita. Blanca y Padre Novoa, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerden escribirnos a nuestra cuenta @lapepa_oficial o @lasillavacía, y también a la cuenta del canal @Canal Capital, y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa con dos expertos como los de hoy. Este programa también queda en nuestra cuenta de YouTube, tanto la del Canal Capital como de lasillavacía.com, para que ustedes puedan ver este y todos los otros programas que hemos hecho y los puedan compartir en sus redes. Hasta la próxima.